Días de sangre y resplandor, por Laini Taylor. Capítulo 4. Basta de secretos. Vaya, qué sorpresa. Era Hazael. Liras se encontraba a su lado. Akiva había estado esperándolos. Era muy tarde y estaba en la zona de entrenamiento detrás del cuartel de Khawar Masin, la antigua plaza fuerte quimérica a la que su regimiento había sido destinado al término de la guerra. Estaba practicando un kata ritual, pero bajó las espadas y se volvió hacia ellos a la espera de su reacción. A su regreso, no había sido detenido. Los guardias lo saludaron con el habitual respeto y los ojos muy abiertos. Para ellos era el terror de las bestias, el príncipe de los bastardos, un héroe, y eso no había cambiado. Así que daba la impresión de que Hazael y Liras no lo habían denunciado al comandante, o tal vez la noticia simplemente no habría trascendido entre los soldados rasos. Podría haber sido más cauteloso y no haber aparecido así, sin saber la recepción que lo aguardaba, pero se sentía confundido después de lo que había encontrado en las cuevas de los Kirin. ¿Deberían estar heridos mis sentimientos porque no vino a buscarnos?, preguntó Liras a Hazael. Estaba apoyada contra la pared con los brazos cruzados. ¿Sentimientos?, respondió Hazael entrecerrando los ojos. ¿Tú? Tengo algunos sentimientos, respondió ella, pero ninguno estúpido, como el remordimiento. Fulminó a Akiva con la mirada. O el amor. Amor. Aquello que Akiva notaba roto en su interior se revolvió y rechinó. Demasiado tarde. Había llegado demasiado tarde. ¿Estás diciendo que no me quieres?, preguntó Hazael a Liras. Porque yo te quiero. Eso creo. Hizo una pausa para reflexionar. Oh no, olvídalo, te tengo miedo. Tampoco poseo ese sentimiento, murmuró Liras. Akiva ignoraba si la afirmación de su hermana era cierta, lo dudaba, aunque tal vez Liras sintiera menos miedo que la mayoría y lo ocultara mejor. Incluso de niña había sido feroz, la primera en saltar al cuadrilátero sin importar quién fuera el contrincante. Conocía a Liras y a Hazael desde siempre. Nacieron el mismo mes en el harén del emperador, y los tres habían sido entregados juntos a los ilegítimos, la legión bastarda de Joram, engendrada cada noche en sus encuentros amorosos, y criados para convertirse en armas del reino. Los tres habían sido leales, luchando hombro con hombro en innumerables batallas hasta que la vida de Akiva cambió, y la de sus hermanos no. Y había cambiado de nuevo. ¿Qué había pasado y cuándo? Solo habían transcurrido unos días desde lo sucedido en Marruecos, desde aquella mirada. No era posible. ¿Qué había sucedido? Akiva estaba aturdido. Sentía como si lo envolvieran varias capas de aire. Las voces casi no lo alcanzaban. Las oía, pero a lo lejos, y tenía la extraña sensación de no encontrarse totalmente presente. Con el kata había tratado de centrarse, de alcanzar el siritar, el estado de calma en el que los dioses estrella actuaban a través del guerrero, pero no había sido el ejercicio adecuado. Estaba calmado, de una manera poco natural. Hazael y Liras lo observaban de forma extraña. Intercambiaron una mirada. Akiva se obligó a hablar. Habría anunciado mi regreso, dijo, pero estaba seguro de que ya tenían conocimiento de ello. Yo estaba al corriente, se disculpó vagamente Hazael. Él sabía todo lo que sucedía. Con su actitud despreocupada y su sonrisa perezosa, parecía carecer de ambición, por lo que no resultaba amenazante. La gente hablaba con él, era un espía natural, afable y generoso.
con una astucia profunda y que pasaba totalmente desapercibida. Liras también era astuta, aunque bastante más imponente. Una belleza de hielo, con la mirada fulminante y el pelo rubio recogido hacia atrás en trenzas apretadas. Una docena de tensas líneas que a sus hermanos siempre les habían parecido dolorosas. A Hazael le gustaba burlarse de ella, diciendo que podía utilizarlas como diezmo de dolor. Sus dedos, tamborileando incansables sobre sus antebrazos, estaban tan cubiertos de líneas tatuadas que, desde lejos, parecían totalmente negros. Una noche que estaban de guardia y quizás algo borrachos, algunos soldados del regimiento habían votado a quien preferirían no tener por enemigo, y la vencedora por unanimidad había sido Liras. Y ahí estaban, los compañeros más cercanos de Akiva, su familia. ¿Qué significaba esa mirada que compartían? Desde su extraño estado de ausencia, podría haber sido el destino de otro soldado el que estuviera en el aire. ¿Qué pensaban hacer? Les había mentido, les había ocultado secretos durante años, se había esfumado sin dar explicación alguna y luego, en el puente de Praga, había elegido en su contra. Nunca olvidaría el terror de aquel momento, de pie entre ellos y Karou, teniendo que escoger. Daba igual que no hubiera sido una verdadera elección, sino una ilusión de haber elegido. Aún era incapaz de imaginar cómo podrían perdonarlo. «Di algo», se demandó a sí mismo. ¿Pero qué? ¿Por qué había regresado siquiera? No sabía qué más hacer. Ellos dos eran su gente, incluso después de todo lo sucedido. Akiva habló. «No sé qué decir, no sé cómo hacerles entender». Liras lo interrumpió. «Nunca comprenderé lo que hiciste». Su voz sonó tan fría como una puñalada, y en ella Akiva escuchó o intuyó algo que Liras no había dicho en ese momento, pero sí en otra ocasión. Amante de una bestia. Le dolió. «No, nunca lo harías, ¿verdad?» En algún momento, Akiva tal vez hubiera sentido vergüenza por enamorarse de Madrigal. Ahora aquella vergüenza era lo único que lo avergonzaba. Amarla había sido el único acto puro de su vida. «¿Por qué no sientes amor?», preguntó él. «La intocable Liras, esto ni siquiera es vida, sino ser lo que él quiere que seamos, soldados a los que solo hay que dar cuerda». El rostro de Liras mostraba incredulidad, estaba lleno de furia. «¿Quieres darme clases sobre sentimientos, señor bastardo? Gracias, pero no. He visto lo bien que te resultó a ti». Akiva sintió que la indignación lo abandonaba. Había sido como una leve chispa de vida dentro del cascarón en el que se había convertido. Lo que su hermana decía era cierto. Solo había que ver lo que el amor había hecho con él. Dejó caer los hombros y las espadas arañaron el suelo. Y cuando su hermana sacó una alabarda del estante de armas y susurró «Nitilam», apenas pudo mostrar sorpresa. Hazael desenvainó su enorme espada y lanzó una mirada a Akiva que, al igual que su voz antes, transmitía una vaga disculpa. Entonces lo atacaron. Nithilam era lo contrario a Cirizar, el caos cuando todo estaba perdido, el frenesí sin dioses para matar en vez de morir en el fragor de la batalla. Era informe, burdo y brutal, y fue como los hermanos de Akiva se abalanzaron sobre él. Alzó las espadas para bloquear los ataques, e independientemente de dónde se encontrara antes, aturdido y a la deriva, ahora estaba allí, así de simple, y el choque del acero contra el acero no sonó en absoluto amortiguado. Había entrenado con Hazael y Liras 1000 veces, pero esto era diferente. Desde el primer contacto notó el peso de sus arremetidas, todo fuerza y sin errores. Seguramente no se trataba de un verdadero ataque,
¿O sí? Hazael blandía su gran espada con ambas manos, así que, aunque sus estocadas carecían de la velocidad y la agilidad de las de Akiba, iban cargadas con una impresionante fuerza. Liras, que mantenía su espada envainada a la cadera, solo podía haber escogido la alabarda por el morboso placer de su peso. Y aunque era delgada y resoplaba para ponerla en movimiento, el resultado fue la imagen mortífera y borrosa de un mango de madera de 2 metros, rematado por un hacha de doble hoja y un extremo afilado tan largo como la mitad del brazo de Akiba. Tuvo que levantar el vuelo inmediatamente para esquivarla, emboscar los pies contra una garita y retroceder rápido para ganar algo de espacio. Pero Hazael estaba allí para recibirlo, y Akiba bloqueó una embestida que sacudió todo su esqueleto y lo empujó de nuevo hacia el suelo. Aterrizó en cuclillas y se encontró con la alabarda. Se lanzó hacia un lado mientras el hacha caía con violencia y hacía saltar parte del terreno donde antes estaba él. Tuvo que girar para desviar la espada de Hazael y esta vez lo logró, retorciéndose al tiempo que rechazaba el golpe, de modo que la fuerza de la embestida se deslizó por su propia espada y se perdió. Energía entregada al aire. Y así continuaron. Y continuaron. El tiempo se detuvo en el torbellino del Nithilam y Akiba se convirtió en una criatura guiada por el instinto en medio del amasijo de espadas. Le llegaban embestidas sin parar, y él las bloqueaba y las esquivaba, pero sin responder. No había tiempo ni oportunidad para ello. Sus hermanos lo golpeaban a la par, así que siempre había un arma aproximándose, y cuando veía una oportunidad, cuando por un instante se abría en el ataque un hueco hacia la garganta de Hazael o la corva de Liras, lo dejaba pasar. Pasara lo que pasara, nunca les causaría daño. Hazael lanzó un rugido cultural y descargó un golpe tan potente sobre la espada derecha de Akiba que parecía provenir de un centauro, arrancándosela del puño y lanzándola por los aires. La violencia de la arremetida provocó un estallido de dolor en la vieja herida de su hombro, y retrocedió de un salto, pero no fue lo suficientemente rápido como para esquivar la embestida por el suelo de Liras con su alabarda, que le barrió los pies. Cayó de espaldas, con las alas extendidas. Su segunda espada se deslizó tras la primera y Liras se abalanzó sobre él, con el arma levantada para asestar el golpe final. Liras se detuvo. Medio segundo que pareció un neón surgiendo del caos de Nithilam, tiempo suficiente para que Akiba pensara que realmente iba a matarlo, y luego que no. Y entonces Liras descargó la alabarda, le arrebató todo el aire de los pulmones y el arma empezó a caer hacia él, sin posibilidad de detenerla. El mango era demasiado largo. Liras no podría interrumpir su caída aunque quisiera. Akiba cerró los ojos. Lo escuchó, lo sintió. El rápido movimiento del aire, el estremecedor impacto, su fuerza, pero no su mordida. El instante pasó y Akiba abrió los ojos. La hoja del hacha estaba incrustada en el suelo, junto a su mejilla, y Liras estaba ya alejándose. Permaneció tumbado, contemplando las estrellas y respirando, y mientras el aire entraba y salía de su cuerpo, lo invadió la certeza de que estaba vivo. No fue una especie de sorpresa pasajera, ni gratitud momentánea por haberse librado de un hachazo en la cara. Bueno, eso también, pero lo que sintió fue más grande, más intenso. Fue la comprensión y la carga de que, al contrario de los muchos que habían muerto por su culpa, él conservaba la vida, y la vida no era un estado por defecto. No estoy muerto, por lo tanto debo estar vivo, sino un medio, para la acción, para el esfuerzo. Mientras tuviera vida, él que la merecía tan poco, la utilizaría, la esgrimiría y haría todo lo que pudiera en su nombre, aunque no fuera suficiente. Nunca lo sería.
y aunque Karou jamás lo supiera. Hazael apareció ante sus ojos. El sudor perlaba su frente. Tenía la cara enrojecida, pero su expresión era cordial. «¿Estás cómodo ahí, verdad?» «Podría quedarme dormido», respondió Akiva y sintió que era cierto. «Deberías recordar que para eso tienes una litera». «¿La tengo?» Hizo una pausa. «¿Aún?» «El que ha sido bastardo será siempre bastardo», contestó Hazael, lo que era una manera de decir que no había forma de dejar de pertenecer a los ilegítimos. El emperador los engendraba para un propósito y ellos servían hasta que morían. De cualquier manera, eso no significaba que sus hermanos tuvieran que perdonarlo. Akiva echó un vistazo a Liras. Hazael siguió su mirada y dijo: «¿Un soldado al que se da cuerda? ¿En serio?» Sacudió la cabeza y, a la manera que tenía de insultar, sin rencor, añadió: «¡Qué idiota!» «No lo dije en serio». «Lo sé. Así de simple. Lo sabía. Hazael nunca hacía aspavientos. Si pensara lo contrario, no estarías aquí». El mango de la alabarda había quedado inclinado sobre el cuerpo de Akiva. Hazael lo agarró, arrancó el hacha del suelo y la colocó recta. Akiva se incorporó. «Escucha, en el puente...» comenzó, pero no supo qué decir. ¿Cómo se piden disculpas por una traición? Hazael no lo obligó a buscar las palabras a tientas. Con su voz benévola y perezosa, dijo: «En el puente protegiste a una muchacha». Se encogió de hombros. «¿Quieres saber algo? Es un alivio comprender por fin lo que te ocurrió». Se refería a lo sucedido 18 años atrás, cuando Akiva había desaparecido durante un mes y había reaparecido distinto. «Solíamos hablar de ello», señaló con un gesto a Liras. Ella estaba ordenando las armas en el estante, sin prestarles atención o simulando que no lo hacía. «Solíamos hacernos preguntas, pero lo dejamos hace mucho tiempo. Así eres ahora, y no puedo decir que te prefiera a como eras, pero eres mi hermano. ¿No es así, Lir?» Liras no respondió, pero cuando Hazael le lanzó la alabarda, la atrapó sin vacilar. Hazael le tendió la mano a Akiva. «¿Eso es todo?», se preguntó Akiva. Estaba agarrotado y maltrecho, y cuando su hermano tiró de él para ponerlo en pie, el dolor volvió a desgarrar su hombro, pero aún parecía demasiado sencillo. «Deberías habernos hablado de ella», dijo Hazael. «Hace años». «Quise hacerlo». «Lo sé». Akiva sacudió la cabeza. Casi podría haber sonreído, de no ser por todo lo demás. «Tú lo sabes todo, ¿no es así?» «Te conozco». Hazael tampoco sonreía. «Y sé que ha vuelto a suceder algo. Esta vez, sin embargo, nos lo contarás». «Basta de secretos». Esto vino de Liras, que seguía a cierta distancia, seria y feroz. «No esperábamos que volvieras», continuó Hazael. «La última vez que te vimos estabas ocupado». Si Hazael fue vago, Liras se mostró rotunda. «¿Dónde está la muchacha?», preguntó. Akiva no lo había dicho aún en voz alta. Contárselo a ellos lo convertiría en realidad. La palabra se aferró a su garganta, pero él la obligó a salir. «Muerta», respondió. «Ella está muerta».